¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en mi casa. Pero siempre, entre un cafecito y antes de ir al taller, justamente miro un poquito de TikTok, miro cómo están las redes. Noto que hay mucho argentino indignado con una tal Rosalía o Rosalinda, no sé. No sé ni cómo se llama ni cómo canta, pero aparentemente es una cantante popular de esta época, bastante querida y española. Parece que se mandó una bardeada, calculo que fue un error repostear algo que ni controló y por ahí ni fue ella, pues no creo que esté mirando sus redes. Pero a lo que voy es que eh, mucho pibe indignado. Obviamente yo puedo ser el padre de más de uno de estos pibes que escucha a esta chica, ¿no? Pero si quieren escuchar música que verdaderamente honre al país, honre a su tierra, honre las costumbres y todo lo que dio este maravilloso suelo, escuchen a José Larralde, al Turco Cafrune, a Ricardito Iorio. Obviamente, y lo dijo Iorio en una entrevista que le dio a Casella hace un montón de años, vienen a juntarse los dólares y llevárselos. Déjense de joder, no se la den de nacionalistas ahora porque si le ganaban, si Argentina le ganaba a la selección de España, que si hay o no tongo en eso, será material para estudio. Yo la pelota no sé si es cuadrada o redonda, les soy sincero, pero noté eso, que hay mucho pibe indignado con la tal Rosalía o Rosalinda, y bueno, es así. Verdaderamente no creo que esa chica, yo no conozco ni lo que canta, ni me interesa, no estoy en su generación, nada. Pero, muchachos, no se indignen con una cantante española que por ahí festejó el triunfo de su país, reposteó algo que ni siquiera se sabe si fue ella. No creo que alguien que maneje redes con millones de seguidores se ocupe per se de responder a cada uno. Hago este video que no va a llegar a ningún lado simplemente para no andar escribiendo en cada video que veo lo mismo, porque ya el traductor o el corrector del teléfono aprieto y hace la frase. ¿Quieren escuchar música que defienda a los intereses de la patria? Escuchen, José Larralde, Jorge Cafrune, Ricardo Iorio, Almafuerte, y ya sé que es lo mismo, pero bueno, en distintas etapas de su vida. Les mando un saludo y bueno, nada, ¿qué va a hacer? Es así. Ojalá les devuelvan la guita de las entradas y nada. Y si no se la devuelven, muestren su patriotismo, su espíritu de nacionalismo y no vayan. Pierdan la plata y que se la metan la argolla. Chao, muchachos.